Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 10 posibles refuerzos de River en este mercado de pases. Esta lista en cuestión que voy a dar no tiene que ver con que estos 10 jugadores van a llegar y ser incorporaciones del más grande en este receso. Está claro que River no va a traer 10 refuerzos en este mercado de fichajes. Pero todos los nombres que voy a estar mencionando en este video son futbolistas que se han mencionado por distintos motivos. Porque River ha preguntado por ellos, porque los representantes de estos jugadores en cuestión los han ofrecido y en definitiva hay una evaluación y un análisis como para saber si pueden ir en búsqueda en definitiva de estos jugadores, y por eso mismo voy a estar mencionándolos absolutamente a todos. En general, y otra cuestión que van a notar en el video, es que más allá de que River tenga como prioridad reforzar la zona defensiva, la mayoría de los futbolistas que voy a estar mencionando son jugadores de ataque, más allá de algún caso que voy a estar mencionando un tanto en particular. Esto se debe a que defensivamente River ya tendría más o menos apuntado a los defensores que va a ir a buscar. Estamos hablando de Ramiro Funes Mori y de Sebastián Boselli. Por eso mismo, en esta lista me voy a centrar en jugadores de mitad de cancha hacia adelante. Empecemos. Vamos a comenzar esta lista con el futbolista que quizás más expectativa genera en el hincha de River, no tanto quizás por su presente, pero sí por ser un jugador surgido de las inferiores del club y también porque todavía no tiene definido su futuro. El contrato de Manuel Lanzini con el West Ham acaba en este instante, el 30 de junio de este 2023, y a partir de la siguiente temporada, de la 2023-2024, debe definir su nuevo destino. Con anterioridad, cuando el futbolista en cuestión había salido campeón de la UEFA Conference League con el equipo inglés y se le había consultado en dónde iba a jugar en los siguientes meses, él confesó que no tenía absolutamente nada decidido y que quería irse de vacaciones. Corrieron los días, esta final en la que el West Ham se coronó campeón fue a principios de junio, y los rumores que empezaron a surgir fueron que Lanzini estaba esperando un llamado de River, mientras que por el lado de la dirigencia del más grande estaban esperando que el jugador se ofrezca. En definitiva, hoy por hoy hay que decir que no hay ningún avance significativo. La realidad es que si Lanzini quiere jugar en River, a mi entender, no digo que ya hubiera firmado contrato, porque lo más seguro es que los vínculos de los nuevos futbolistas, ya sea el caso de Ramiro Funes Mori, si se llega a un acuerdo con Defensor Sporting por Sebastián Boselli, recién sean para la segunda mitad del mes de julio. Pero la verdad es que si Lanzini quisiera volver a la Argentina para jugar en River, ya estaríamos hablando de un refuerzo prácticamente confirmado, porque si bien es verdad que la posición de mediocampista ofensivo no es prioridad para reforzar en este periodo de transferencias en cuestión, y esto lo afirmo en general para todos los jugadores que voy a mencionar en este video, porque no es una prioridad para River reforzar el equipo de mitad de cancha en adelante, por lo menos ahora. Después hay algunas situaciones que se van a analizar durante el mes de julio, como es el caso de Matías Suárez, que por reiteradas lesiones físicas no está pudiendo tener continuidad de minutos, y también existe la posibilidad, ojalá que no suceda, de que Beltrán reciba una oferta y se vaya. En ese caso, obviamente, el abanico de jugadores de mitad de cancha hacia adelante se va a abrir y River va a poder incorporar jugadores en ese lugar del campo de juego. Pero como no es prioridad traer a Lanzini por su posición dentro del campo de juego, en el Millonario quieren aprovechar esta oportunidad de mercado, que es el nombre que utiliza Enzo Francesco, el secretario técnico del club, para incorporar a jugadores que quizás no son prioridad, que no son el primer objetivo para reforzar el equipo en este mercado, pero que en definitiva, por la facilidad que hay en cuanto a las negociaciones, hay que traerlos sí o sí ahora, porque si Lanzini llega a ir a otro equipo y firma un nuevo contrato por 2 o 3 temporadas, la realidad es que va a ser prácticamente imposible que River pueda incorporarlo en el corto plazo. Por eso mismo es ahora o nunca. La dirigencia sabe que, si bien es cierto que, como vengo diciendo, no es prioridad, a los hinchas les ilusionaría mucho tener nuevamente a Lanzini en el plantel, teniendo en cuenta que se fue hace 9 años, por lo que seguramente en estos próximos días haya novedades determinantes de si River y el jugador empiezan a negociar formalmente por un regreso, o si el jugador en cuestión decide irse a otro equipo. Vamos a comenzar hablando de los jugadores que hoy por hoy están desempeñándose en el fútbol del exterior. Otra oportunidad de mercado muy importante que se puede llegar a hostilizar en caso de que River sí o sí tenga que ir por un delantero es el caso de Luciano Vietto.
El atacante acaba de terminar, al igual que Lanzini, su contrato con su equipo este 30 de junio con el Al Hilal de Arabia Saudita, conjunto que fue subcampeón del Mundial de Clubes tras perder la final con el Real Madrid y que previamente había derrotado al Flamengo de Brasil en las semifinales de dicha competencia. Vietto fue dirigido en este último semestre nada más y nada menos que por Ramón Ángel Díaz, y el hijo de Ramón, Emiliano, cuando le consultaron por algún jugador que podía llegar a venir a River, sin lugar a dudas mencionó a Vietto, que es un delantero que luego de haber tenido muchos altibajos en su carrera ha verdaderamente mostrado un nivel superlativo en la Liga Árabe y ha sido de los mejores delanteros de toda la competición. Inclusive ha ganado el Balón de Plata a segundo mejor jugador en el pasado Mundial de Clubes. El futbolista está en búsqueda de un nuevo destino y después de prácticamente haber asegurado su economía al haber jugado un tiempo prolongado en el fútbol árabe, ahora no tendría inconvenientes en volver al fútbol sudamericano. Tiene 29 años, todavía es un jugador relativamente joven, por lo que River no estaría incorporando a un futbolista que está a punto de retirarse, sino a un jugador que, si bien es cierto, no se puede decir que la Liga Árabe sea de las más competitivas del mundo, más allá de todo lo que sabemos que está pasando con los equipos de Arabia Saudita por la gran cantidad de jugadores internacionales que están incorporando. El fútbol argentino es bastante más competitivo y sabemos en definitiva que a Vietto podría costarle, pero si hay que ir a buscar un delantero y si hay que aprovechar una oportunidad de mercado, como dice siempre Francescoli, lo del atacante que hizo las divisiones inferiores y jugó en Racing acá en Argentina podría ser una buena opción. Ya por el hecho de que tengan el pase en su poder hace que River no tenga que negociar con ningún equipo para incorporarlo y su contrato, como dije, en definitiva podría ser muy menor del que cobra en el elenco asiático, porque el mismo jugador está dispuesto a regresar a la Argentina y bajar considerablemente sus pretensiones económicas. Después habrá que esperar si en definitiva River es el único equipo que podría llegar a estar interesado, porque se ha hablado últimamente de sondeos de clubes tanto de México como de Brasil, y en cuanto a lo económico, obviamente River le es muy difícil competir por la situación que hoy por hoy en materia económica está atravesando la Argentina, y eso afecta directamente a los clubes. Y vamos ahora con un jugador que ya fue buscado por River en 2 mercados de pases y fue más precisamente un pedido exclusivo de Marcelo Gallardo a inicios del año pasado. Valentín Castellanos era el elegido en su momento para reemplazar a Julián Álvarez en el ataque de River. El futbolista, cuyo pase pertenece al conocido Citigroup, equipo que mueve a muchos de los clubes más importantes del mundo, entre ellos el último campeón de Europa, Manchester City, está ahora buscándole un nuevo equipo a este futbolista. ¿Cuál es la actualidad de Castellanos? Estaría volviendo en este momento al New York City, equipo estadounidense, después de haber jugado una temporada a préstamo en el Girona. Uno quizás se pregunta por qué a River le pidieron en su momento alrededor de 18 millones de dólares, y la realidad es que al Girona fue a préstamo sin cargo y con una opción que finalmente no fue ejecutada, pero en definitiva no era tan alta, porque obviamente el Girona forma parte de los equipos manejados por el Citigroup, por eso fue muchísimo más sencillo negociar entre estos dos clubes. En el caso de River ahora quizás no sea tan complicado como en su momento. Recordemos que el más grande estaba dispuesto a abonar alrededor de 10 millones de dólares por el atacante, pero cuando la dirigencia se sentó a negociar con los directivos que comandan el Citigroup, le pidieron casi el doble, 18 millones de dólares, y en una sola cuota. River obviamente se bajó enseguida la negociación, y 6 meses más tarde, esto es lo que conté recién, fue en febrero del 2022, después, a mediados del año pasado, volvieron a consultar por él, pero ya la situación era totalmente distinta, porque el futbolista tenía todo dado para irse a jugar al fútbol europeo, el cual era su sueño, más allá de que en distintas entrevistas que el mismo jugador había dado en el primer semestre del 2022, había mencionado que le gustaría ser dirigido por Marcelo Gallardo. Eso cambió después, pero ahora la situación es distinta. ¿En qué sentido? Ahora el jugador no va a seguir en el Girona, el equipo español, más allá de que su rendimiento haya sido bastante bueno porque fue el goleador del equipo, no va a continuar en el conjunto europeo. Debería volver al New York City, pero en definitiva su idea es seguir en Europa. Si no llega a conseguir club en el viejo continente, ahí se abrirán las puertas para los distintos equipos. En su momento, por ejemplo, Palmeiras también fue en búsqueda de él e iría otra vez
a tratar de contratar al delantero si es que en definitiva el jugador tiene la intención de volver al Sudamérica. En el caso de River, como vengo diciendo, no es prioridad ahora mismo traer un atacante, pero Valentín Castellanos podría aparecer en carpeta si es que se necesita reforzar la parte ofensiva del equipo. Y seguimos en Europa para hablar de otro jugador que se está desenvolviendo en el fútbol europeo, que no ha tenido la mejor temporada ni individual ni colectiva, que es Ignacio Pusetto, otro futbolista que en su momento no es que haya sido pedido por Marcelo Gallardo, pero había aparecido en la órbita de River, sobre todo en el mercado de pases en el cual llegó Ezequiel Barco. Pusetto había sido una de las opciones en caso de que el ex Independiente y actual figura del equipo de Michelis no hubiera llegado al club. ¿Cuál es la situación de Pusetto? Acaba de terminar su cesión con la Sampdoria de Italia, lamentablemente descendió a la segunda división de Italia y debe volver al Watford de Inglaterra. Su contrato con el conjunto británico acaba el 30 de junio del 2024, por lo que si quieren tener algún rédito económico deberían transferirlo, ya sea en este o en el siguiente mercado de pases. Como vengo diciendo, no es prioridad para River reforzar el ataque, última vez que lo digo en este video, pero si aparece una oportunidad, Pusetto podría ser un jugador interesante. En su momento, el representante del futbolista aseguró que hubo negociaciones tanto con River como con Racing para que volviera al fútbol argentino, cuando en aquel entonces estaba jugando en el Udinese, donde sí tuvo un rendimiento bueno, por eso mismo el más grande lo fue a buscar. Pero ahora quizás parecería algo extraño que vaya decididamente nuevamente en búsqueda del jugador. Obviamente, y teniendo en cuenta que quiere salir de el Watford, su representante lo ha estado ofreciendo a distintos equipos y River está entre esos clubes. Su nombre no suena tan fuerte como dije, como con anterioridad en otros mercados de fichajes, pero si llega a aparecer una posibilidad de estas oportunidades de mercado, está claro que el más grande podría llegar a aprovecharlo. En caso de que no haya que poner ni un solo peso para incorporarlo y únicamente haya que negociar su contrato, si es que el Watford decide cederlo por un año sin costo, en ese caso River lo más seguro es que pueda avanzar por él, pero también, como mencioné recién, el equipo inglés quiere tener algún rédito económico. En su momento, cuando lo incorporó, pagó alrededor de 8 millones de euros y no ha podido recuperar absolutamente nada. Por eso mismo, hay que ver si deciden una venta en este receso en cuestión o si en definitiva algún equipo, ya sea de Europa o del continente americano, puede aparecer como para llevárselo por un año a préstamo sin cargo y con una opción de compra quizás no tan elevada. Y ahora vamos a hablar de un caso particular, otro futbolista que estuvo en la órbita de River a finales del año pasado, cuando había terminado su préstamo con el Inter, y es un jugador un tanto particular porque no sé si meterlo en los jugadores de fútbol europeo o en los futbolistas del fútbol sudamericano, porque Facundo Colidio hoy por hoy está vistiendo la camiseta de Tigre, pero en definitiva su préstamo con el conjunto argentino acaba ahora, el 30 de junio, y si bien es cierto que el elenco de Italia le permitiría quedarse en el equipo de Victoria hasta el final del campeonato, después tiene que volver a Italia y ha manifestado ya el propio jugador que no va a continuar en Tigre y que es muy probable que vaya a cambiar de equipo. En principio, el elenco de Milán, subcampeón de la última edición de la UEFA Champions League, no lo va a tener en cuenta. Recordemos que había estado a préstamo Colidio durante todo el 2022 en Tigre y la cesión terminó por extenderse por 6 meses más. Fue en aquel entonces, cuando en primera instancia acababa el primer préstamo, que River decidió ir a buscarlo. Sin embargo, en un gesto de gratitud con Tigre, Colidio decidió que en caso de quedarse en Argentina en ese entonces lo iba a hacer en su último equipo. De hecho, le marcó un gol a River en aquella victoria del Matador 2-1 sobre el Millonario por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional en el primer semestre del 2022. Ahora la situación es distinta. Es verdad que no está confirmado que el futbolista vaya a seguir en Argentina, que vaya a continuar en Europa o que vaya a vestir la camiseta de otro club en Sudamérica. Cualquier cosa puede pasar, pero ya no es 100% confirmado que vaya a seguir en Tigre. A finales, como dije, el año pasado el futbolista puso como prioridad
al conjunto que le dio la posibilidad de tener continuidad después de mucho tiempo, y por eso mismo River quedó descartado. Ahora mismo el millonario no está descartado para nada y dependerá exclusivamente de las negociaciones que puedan realizar con el Inter una vez arranque el periodo de transferencias más fuerte, y también un poco dependerá del deseo del jugador de que si quiere seguir en Argentina, River podría parecer como una opción muy potable teniendo en cuenta que jugará competiciones internacionales, mientras que está claro que si pone por encima lo económico esperará a una oferta de un club europeo o alguna de algún equipo de fútbol mexicano, brasileño o de los Estados Unidos. Y a Norteamérica nos vamos para hablar de este jugador uruguayo que también en su momento había sido seguido de cerca por River y que ahora las posibilidades de emigrar, de salir de su actual equipo que es el Tigres de México, son mucho más altas. Nicolás Diente López, jugador uruguayo que ha tenido un buen nivel, sobre todo cuando vistió la camiseta acá en Sudamérica del Inter de Porto Alegre. De hecho le marcó un gol al millonario en el compromiso por la tercera fecha de la fase de grupos de la Libertadores de 2019. River e Inter compartían zona y en el partido jugado en Brasil, que igualaron 2-2, uno de los tantos, el 2-0 parcial más precisamente, del equipo de Porto Alegre, lo convirtió Diente López. En esta ocasión se ha confirmado en los últimos días que el nuevo entrenador del equipo de Monterrey no iba a tener en cuenta al futbolista uruguayo, por lo que le tendrán que buscar salida. Después, con un posteo, fue el propio atacante quien aseguró que tiene intenciones de seguir en Tigres por lo menos hasta la finalización de su contrato, que acaba el 31 de diciembre de este 2023. Habrá que ver qué es lo que sucede. Tigres en su momento pagó alrededor de $9 millones por la ficha del atacante charrúa, por lo que si bien es cierto que si aparece una oferta lo van a dejar ir, la realidad es que tampoco va a ser tan sencillo sacarlo de su actual club. Van a tener que hacer unas negociaciones intensas y, como se sabe, no es tan fácil sacar a un jugador del fútbol mexicano, porque a los equipos de ese país en cuestión no se los mueve tan fácilmente con dinero. La realidad es que las negociaciones podrían ser muy intensas y se necesita mucho del propio futbolista, que el jugador en cuestión ejerza una presión que no sabemos en definitiva si está dispuesto a ejercer. Hay que tener en cuenta que Diente López es un futbolista que en principio en su momento jugó en el fútbol europeo, pero no le fue bien. Vistió la camiseta de 2 equipos italianos y de uno español, y si aparece un ofrecimiento del viejo continente, esa sería su prioridad. Pero en definitiva hay que ver lo que sucede. El mercado de Europa se empezará a mover con mucho más fuerza en este próximo mes de julio y en el mes de agosto. Recordemos que termina el 31 de agosto de manera oficial. Y si bien es verdad que River no iría en búsqueda de un atacante, lo vuelvo a repetir, la realidad es que si hay que ir en búsqueda de un delantero, el Diente López es un futbolista de jerarquía que en Nacional, que en Inter y que en el último tiempo en Tigres ha tenido un buen nivel. Y seguimos en el fútbol mexicano, pero ahora hablar de un futbolista argentino y que quizás conocemos bastante más, Maximiliano Meza. Está viviendo una situación bastante parecida a la del Diente López, en el sentido en el que su contrato con Rayados acaba el 31 de diciembre y en principio no habría ninguna intención de ambas partes en renovar el vínculo en sí, por lo que Meza deberá buscar un nuevo equipo a partir del 1 de enero del 2024. La realidad es que si el equipo de México quiere tener un rédito económico producto de una venta, teniendo en cuenta que en su momento a Independiente le pagaron alrededor de $15 millones por la ficha del jugador, deberían transferirlo ahora en este mercado de pases. River estaría en condiciones de ir en búsqueda del atacante. Me parece que es uno de los futbolistas que, en caso de que se dé la posibilidad, más le gusta al entrenador, porque ha tenido un nivel muy bueno en el fútbol argentino, ha estado a la altura tanto con la camiseta de Gimnasia como también en el momento en el cual jugó en Independiente. Debido a que su salida de Monterrey parecería un hecho, ya sea ahora, a mitad de año o a finales de este 2023, su representante lo ha estado ofreciendo a distintos clubes. La realidad es que si el jugador manifiesta en algún momento que tiene deseos de volver a la Argentina, tanto Gimnasia de La Plata como Independiente, que son los dos equipos en los cuales ha jugado en el país, van a aparecer, no sé si como primeras opciones para el jugador, pero claramente van a ser competidores para el millonario en caso de querer contratarlo, y es ahí donde el jugador deberá ver qué tiene como prioridad. River es un equipo acostumbrado a pelear títulos, a disputar competencias internacionales y que económicamente le puede dar un mejor sueldo al jugador, pero obviamente
por el lado de Gimnasia y por el lado de Independiente, seguramente juegue la parte sentimental, lo mismo que River quiere hacer, por ejemplo, con Lanzini, que por el aprecio que tiene el futbolista por el Millonario, quiera regresar. Y no es fácil competir con eso tampoco, por eso el más grande deberá, en caso de ir definitivamente en búsqueda de Mesa, ofrecerle algo no que los demás equipos no le puedan dar, porque está claro que River puede darles cosas que los otros dos clubes recién mencionados no pueden otorgarle de ninguna manera en este momento de su vida futbolística, sino algo que a lo mejor pueda convencer al jugador desde lo deportivo. Recordemos que Mesa es un futbolista que en su momento ha vestido la camiseta de la selección argentina en un mundial, que ha sido convocado por Lionel Scaloni en alguna de las últimas convocatorias, y por eso mismo la realidad es que desde ese punto, desde el lado de la selección, a lo mejor River podría llegar a hacer un poco más de fuerza, teniendo en cuenta que jugar en el Millonario te da muchísimas chances de vestir la camiseta albiceleste. Veremos qué es lo que sucede con Mesa, si su partida de Rayados se da ahora a mitad de año o si hay que esperar al mercado de fichajes de enero del 2024. Y vamos ahora a hablar de los dos jugadores, los únicos dos que por hoy están jugando al fútbol argentino, sacando el caso que mencioné antes de Colidio. Empezamos por Rodrigo Garro, actual atacante de Talleres de Córdoba, que fue el autor de los 2 goles del equipo cordobés en el triunfo 2-1 sobre River, en el compromiso que disputaron por la jornada número 15 de la presente liga profesional. Y es un futbolista que está teniendo un nivel superlativo en el actual campeonato, seguramente sea de los mejores jugadores en su posición, y su representante lo ha estado ofreciendo a distintos equipos. Con 25 años sabe que es bastante complicado que tenga la posibilidad de jugar en el fútbol europeo, y por eso mismo principalmente lo ha estado ofreciendo a los clubes más importantes del continente sudamericano. En primera instancia River aparece como una de las alternativas, pero también por ejemplo lo ha ofrecido al Flamengo de Brasil. Talleres está dispuesto a negociarlo, pero pediría alrededor de entre 5 y 6 millones de dólares para desprenderse del jugador. Y como ya se sabe, negociar con André Fassi, el presidente del equipo cordobés, no es nada sencillo. Las charlas generalmente son extensas y ponen muchas trabas en el camino, como para no querer reforzar a un equipo que es directamente rival. Si bien es verdad que el campeonato actual Garro lo va a terminar con Talleres, en caso de que se llegue a convertir en refuerzo de River, esto sería recién para agosto, eso es más que seguro, pero en definitiva siempre los conjuntos de fútbol argentino no tienen como prioridad reforzar a otros equipos de este país, más allá de lo que pasó con Enzo Díaz, que River abonó 2,5 millones de dólares y lo terminó incorporando porque pedía justamente el dinero que pretendía Talleres. Ahora en el caso de Garro es bastante más elevado el valor, y si bien el deseo de su representante es sacarlo del conjunto de Córdoba porque ve que este es el momento para que en definitiva haga quizás la mayor transferencia de su carrera, la realidad es que como el jugador se revalorizó en Talleres, la dirigencia en cuestión del Matador va a hacerse respetar, tal como lo ha hecho con muchísimos otros jugadores con anterioridad. Ya voy a hablar más adelante porque hay otro jugador de Talleres en esta lista de posibles refuerzos de River, pero en definitiva la opción de Garro podría aparecer como una de las opciones más interesantes de esta lista que estoy haciendo, porque es un jugador que en el fútbol argentino ha dado la talla, ha estado a la altura en partidos importantes, jugó muy bien el compromiso contra River además de los 2 goles, y si River necesita un jugador en ese sector, podría aparecer, como dije, como una de las alternativas más importantes para reforzar el plantel. Y el otro jugador de Talleres del que hay que hablar es Diego Baloyes, que acaba, es cierto, de renovar su contrato con el equipo cordobés, pero esto tiene que ver más con que Talleres se asegure un rédito económico importante en una venta que el hecho de querer continuar en el equipo de Córdoba. Es cierto que si no llega la oferta que pretende André Fassi, que es de alrededor de 7 millones de dólares por el 70% del pase, no se va a ir a ningún lado, y de hecho con River hubo muchos inconvenientes a mediados del año pasado, cuando en definitiva el Millonario fue en la búsqueda del atacante cafetero. River en primera instancia había ofrecido alrededor de 5 millones de dólares, más la posibilidad de darle a Talleres el 45% restante que no había comprado en su momento de Federico Girotti. Recordemos que el elenco de Córdoba había adquirido el 50% del atacante del más grande en 2 millones de dólares, y River se había quedado con el 45%, mientras que el 5% restante pertenecía al jugador.
el conjunto de Núñez estaba dispuesto a darle ese 45% más 5 millones de dólares para comprar el pase de Baloyes. Sin embargo, Talleres no solo que no se movió de los 7 millones de la moneda estadounidense iniciales, sino que para completar la operación llegó a pedir en su momento porcentajes de los pases de Bruno Zuculini y de Agustín Palavecino. En el momento en el cual River se dio cuenta que era imposible que Talleres bajara sus pretensiones, decidieron ir en aquel entonces a contratar a Pablo Solari y dejar de lado la posible incorporación de Baloyes. En este momento, a menos que River necesite sí o sí reforzarse con un futbolista en ese sector del campo de juego, veo complicado que vaya directamente a contratar a Baloyes. Sin embargo, el hecho de que esté la intención todavía intacta de querer salir de Talleres, porque obviamente quiere dar un salto en cuanto a lo económico más importante, más allá de que seguramente la última renovación de contrato haya venido con una importante mejora salarial, eso siempre va a provocar que haya una puerta abierta, teniendo en cuenta que en River interesa mucho, teniendo en cuenta que es un excelente jugador, que ha sido de lo mejor del fútbol argentino en las últimas 2 o 3 temporadas y que el más grande ya ha ido en búsqueda del jugador en cuestión. Recordemos que Francescoli es de ir en los siguientes mercados de pases por futbolistas a los que ya ha ido a buscar en anteriores pedidos de transferencias, por lo que no hay que descartar absolutamente nada, pero repito, dependerá mucho de que el millonario tenga que reforzarse con un jugador en ese sector y de que las negociaciones con Talleres no sean tan extensas. Y para finalizar este video voy a hablar del único jugador más defensivo que ofensivo de esta lista, y es nada más y nada menos que Eder Álvarez Balanta, jugador colombiano que en su momento fue muy querido por los hinchas del Millonario y que quizás no se terminó yendo del club en los mejores términos porque forzó un poco la salida y por allá a mediados del 2016 se terminó yendo transferido por alrededor de 3,5 millones de dólares al Basilea de Suiza. Posteriormente, el conjunto suizo lo terminó traspasando al Brujas de Bélgica, que es el equipo que hoy por hoy es dueño de su ficha. En la última temporada tuvo un rendimiento bastante flojo con poca continuidad, y a nivel colectivo los objetivos del equipo no solo que no se cumplieron porque estuvo a préstamo en el Schalke 04 de Alemania, sino que terminó descendiendo con el conjunto teutón. Ahora debe regresar a Bélgica, donde en principio no va a ser tenido en cuenta, por lo que lo más probable es que se vuelva a ir. River podría tratar de arreglar un préstamo, pero en definitiva esto solo sería en caso de que en últimas instancias sucediera algo con los posibles refuerzos actuales, que serían Ramiro Funes Mori y Sebastián Boselli, los dos zagueros que hoy por hoy está tratando de incorporar el Millonario. Además hay que tener en cuenta que en el último tiempo Eder Álvarez Balanta ha pasado a jugar de defensa central a mediocampista central, es decir, ya no juega de número 6 o de lateral izquierdo como lo ha hecho en algunas veces esporádicas en la camiseta de River por allá entre los años 2013 y 2016, sino que ya decididamente es un futbolista que juega en el centro del campo de juego, y River ese lugar hoy lo tiene totalmente ocupado con Enzo Pérez, con Rodrigo Aliendro, con Matías Craneviter y a la espera de que se termine de recuperar de su rotura de ligamento Bruno Zuculini. Por eso mismo, si bien muchos hinchas se preguntan si hay alguna posibilidad del regreso de Balanta, de hecho a este jugador en cuestión lo pongo únicamente por las preguntas que hay en las distintas redes sociales, teniendo en cuenta de que el futbolista no va a seguir en Bélgica y que descendió con el Schalke, si hay alguna posibilidad de que regrese. Yo lo veo prácticamente imposible. Si bien es verdad que es un jugador surgido de las divisiones inferiores del club, que en su momento tuvo mucho cariño por parte del hincha de River, solamente un pedido expreso de una vuelta a la Argentina podría hacer que River le abriera la puerta, pero De Michelis casi con seguridad no podría asegurarle, ya no te digo ser titular, sino formar parte del banco de suplentes. De hecho, estaría solamente formando parte de la plantilla en caso de que pudiera ser refuerzo. Veremos en definitiva qué sucede, cuáles son sus deseos, pero en principio la posible vuelta de Balanta por ahora es un tanto lejana. Como dije al principio, River no es que va a traer a estos 10 jugadores en este mercado de pases. De hecho, River con suerte va a incorporar entre 4 y 5 jugadores en este receso. Y la realidad es que, como vengo diciendo durante todo el video, que lo más probable es que esos jugadores sean más de características defensivas que ofensivas. Pero después hay que ver cómo se va desarrollando el mercado de fichajes. Hay que tener en cuenta que la parte fuerte del periodo de transferencias en Europa será ahora en el mes de julio y en el mes de agosto. Y si algunos de los futbolistas que hoy por hoy integran el plantel de River, sobre todo los jugadores de ataque, se termina yendo,
hay que reemplazarlo con un futbolista de buen nivel. Y ahí sí, algunos de los que mencioné en este video puede aparecer como posible refuerzo. De todos los que nombré, por el único que verdaderamente puede haber una negociación concreta más allá de lo que suceda, es por Manuel Lanzini, que están esperando que él mismo tenga una resolución en lo que respecta a volver o no a la Argentina. En cuanto a los demás, dependerá de cómo se mueva el mercado de pases y de las intenciones que tenga Martín de Michelis para reforzar el equipo de cara a la segunda mitad de este 2023. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.